Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos hoy al módulo 2 de Electrotecnia de, es- eh, de este trimestre 2025-3. Este módulo lleva como título Circuito de corriente alterna y potencia eléctrica en sistemas trifásicos. Como observan allí en el título, la diapositiva, es el tema de hoy. Tenemos que ver o recordar lo que conlleva a los temas este módulo. En el plan de evaluación que ustedes observaron, allí se encuentra esto, los temas que les voy a recordar, que son los siguientes. Función senoidal, que es la más usada en la generación de corriente alterna. Está también la parte de electricidad, los sistemas hidroeléctricos, como por ejemplo también está presente la generación de que por lo menos acá en Venezuela tenemos la generación hidroeléctrica, esto que es de voltaje alterno, su función de salida es senoidal. Algunos parámetros que tenemos son la amplitud, el periodo, la frecuencia, el ángulo de fase, el valor máximo pico, el valor eficaz y fasores, entre otros. También analizamos los elementos pasivos como la resistencia, los elementos activos como las bobinas y los capacitores que se competen en un circuito RLC. También tendremos el tema de impedancia compleja, impedancia equivalente, análisis de circuito en corriente alterna. Otro tema sería la potencia de corriente alterna, también potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, también el factor de potencia, sistemas monofásicos y sistemas trifásicos. Otro tema, los senoides, configuración de circuitos con sus principales conexiones, estrella triángulo y viceversa. Los voltajes de corriente de línea y fase del sistema eléctrico de potencia. Y por último, y que nombré hace un momento, es cómo se transmite y cómo se distribuye la energía eléctrica cuando hablé de la generación, en la cual Venezuela la que más usa es la generación hidro, hidroeléctrica, perdón, hidroeléctrica. Tenemos ahora para recordar que es un circuito corriente alterna, es la corriente que abastece tanto a la industria y a las viviendas. Esta corriente alterna de tipo senoidal es la que vimos también anteriormente en la módulo 1, que como acabo de nombrar es la más usada, que es la señal senoidal. En cambio, la corriente alterna es el flujo, por lo menos de electrones, que cambia de sentido periódicamente en una frecuencia de 50 o 60 Hz. Para este caso en Venezuela tenemos los 60 Hz, en Europa se usa los 50 Hz. Dependiendo de los países, por lo menos acá en Corpo la entrega es 60 Hz. La principal ventaja de la corriente alterna que hizo que sobresaliera sobre la corriente continua es que la posibilidad de transportarla a largas distancias con pérdidas reducidas. Por eso este tipo de ventaja de corriente alterna es muy buena, para decirlo así. En cambio, la corriente continua tiene de su desventaja. También, ¿por qué? Porque te da la facilidad de transformación de la corriente alterna de bajas a altas tensiones con transformadores estáticos. Cuando estamos hablando de las subestaciones que se presentan a nivel del recorrido eléctrico, hay subestaciones que tienen transformadores elevadores, transformadores reductores de voltaje, así para bajar también la corriente, la intensidad de corriente y reduciendo pérdida de potencia en los conductores en forma de, por el calor, eso es una pérdida a temperatura. Entonces ahí entraríamos en un tema de la potencia, que la potencia es igual a corriente al cuadrado por R. Una vez transportada por esta alta tensión, se vuelve a reducir la tensión para la distribución a los consumidores, a nuestros hogares. Y la potencia alterna también es la potencia activa o la potencia reactiva o la potencia aparente o compleja, donde también el factor de potencia en los sistemas monofásicos y trifásicos son
temas que vamos a tocar el día de hoy. También vamos a ir viendo lo que en parte de los circuitos de corriente alterna tenemos la parte teórica que tenemos la representación de voltaje, corriente de fasores. Un fasor es un número complejo que representa la magnitud y la fase de un senoide. Aquí ustedes observan la gráfica, que es senoidal. El voltaje en función del tiempo viene dado por el voltaje medio del seno de omega t más el ángulo. Aquí tenemos la representación favorable equivalente cuando estamos hablando, por ejemplo, que haya un desfasaje acá de 30 grados, con una gráfica de voltaje con respecto a la corriente, y allí tendrían, por ejemplo, unos 30 grados acá en el fasor, los 230 voltios de entrada y los 2 amperios de consumo de la corriente. Por lo menos la corriente, la corriente alterna, un tipo de corriente eléctrica en la que la división de flujo de electrones ya viene dada en términos, en intervalos regulares o ciclos. Por eso que acá cuando la corriente alterna pasa acá, se van formando ciclos debido a la oscilación que ella tiene. También la corriente que fluye por la línea eléctrica y la electricidad es normalmente la que usamos en nuestras casas o presente en fábricas o en comercios, y esta con la que cuando conectamos en los enchufes o tomas el de pared es la corriente alterna. Eso es corriente alterna. La variación de tensión con respecto al tiempo, las diferentes formas senoidales, es la forma fundamental más frecuente en casi toda la aplicación de la electrotecnia. Por lo menos en la electrotecnia está presente esta corriente alterna en todos los aspectos. También puede ser señales triangulares, observarse señales cuadradas, trapezoidal. Eso sería el aparato de ver esas distintas señales. Para que ustedes conozcan un poco, es el osciloscopio. Allí nos dará ese tipo de señales según el voltaje que esté midiendo en la situación que también se esté presentando. También tenemos las ventajas de la corriente alterna, que como dije, una ventaja al principio es que por su transmisión fácil de transmitir, la corriente alterna es mucho mejor que trabajar con la corriente continua. En ese caso, también los generadores y motores son más baratos y son más fáciles de mantenimiento y son más eficientes. También la posibilidad de transformar su tensión de manera más simple. Los transformadores también son devanados, enrollados en espiras, donde también son fáciles de hacerle mantenimiento. La posibilidad de transporte grande de cantidad de energía a larga distancia, esa es la que estaba mencionando. Y la posibilidad de los motores muy simples, como el motor de inducción, el asíncrono o el rotor de cortocircuito. También algunos fenómenos eléctricos indeseables como la magnetización en las máquinas y la polarización y corrosiones electrolíticas entraría allí en los pares metálicos. Por eso, una ventaja ya sería más con respecto a la continua, es poder acumular directamente pequeños sistemas eléctricos aislados de baja tensión. La corriente continua, para hablar un poco de esa corriente, entonces, cuando se usa esta corriente de baja tensión, como en los automóviles, incluso en los acumuladores se cargan por los alternadores que trae el vehículo. Exactamente, puede cargarse la batería y suele suceder que el alternador para controlar todo el sistema eléctrico de un automóvil es como el generador que allí trabaja en la parte de corriente continua, para que me entiendan. Ahora bien, los circuitos de corriente alterna, lo estoy ya nombrando, son los circuitos RLC, donde entra la resistencia, donde entra la bobina, donde entra el capacitor. Como ustedes observan acá, está el capacitor, su símbolo este que tenemos acá, la resistencia, su símbolo es el que tenemos acá, y la bobina es el símbolo este que ustedes ven a continuación. En circuito de corriente alterna está compuesto por circuitos en serie o también RLC, circuitos paralelos, así sucesivamente. Acá, como observan, es como se hacen los ciclos y va saliendo la señal alterna.
En cuanto al análisis, todo lo visto en los circuitos de corriente continua es válido para los sistemas de corriente alterna por la salvedad que habrá que operar con números complejos, con ecuaciones diferenciales. Además, también se usan las transformadas de Laplace y de Fourier para poder calcular sus equivalencias en circuitos, en estos circuitos. Las ondas también electromagnéticas suelen aparecer caracterizadas como fasores según el módulo de fase, permitiendo el análisis más sencillo. Allí es donde entra la parte de los circuitos RLC, donde ustedes deben conocer en la parte ya práctica o en la parte de ejercicio lo que es la parte de números complejos, también cómo llevar a forma polar estos números complejos y matemáticamente tener conocimiento de eso. Tenemos ahora este mismo circuito de RLC, lo iba mencionando, pero con los fasores, con distintos ángulos, que también te presenta que son unas condiciones, todas las fuentes deben ser senoidales, también estar en régimen estacionario, es decir, después de que los fenómenos transitorios que se producen con la conexión del circuito hayan atenuado completamente. También los componentes del circuito deben ser lineales o trabajar en un régimen que tal pueda considerarse como lineales. Los circuitos como los diodos están excluidos de esto. ¿Por qué? Porque los resultados con inductores con núcleo ferromagnético serán solo aproximaciones, no va a dar una medida medible o una medida que se pueda dar. Tenemos alimentado este circuito con, con un voltaje en tiempo, con corriente midiéndose a través de este circuito en serie. Está la resistencia, está la bobina y está el condensador. También tenemos ahora, así como ustedes observaron, el circuito RLC, que hay que deducir las fórmulas y allá los parámetros de corriente, también las caídas de tensión, también las impedancias, las reactancias, cuando yo hablaba de que tenía que tener conocimientos de números complejos, también de cómo llevar una calculadora a forma polar, todas esas partes y que también estén radianes, no en grado la calculadora, para tener los resultados que se pidan en la parte de ejercicio o en la parte que ustedes vayan a ver en un laboratorio de electrotecnia. También está este cuadro comparativo que tenemos acá de la impedancia compleja para que ustedes denoten más o menos la diferencia entre impedancia equivalente e impedancia compleja. En la vida cotidiana los componentes pasivos son la resistencia, las bobinas, los capacitores. También hay una combinación al menos entre dos de ellos. Así que, por ejemplo, una resistencia de alambre, un enrollamiento, tiene presente una inductancia porque pequeña que sea. Entonces, ahí donde entra esta inductancia, al ser el arrollamiento del alambre de cierta longitud, tiene asociada una resistencia también, y la representación esquemática de una resistencia o inductancia es siempre un circuito serie en ambos componentes, no puede ser paralelo. Por lo menos la impedancia equivalente se define que es el equivalente como aquel circuito que representa un circuito cualquiera con diversos elementos, tal que la impedancia entre ambos sea equivalente. Existen diversas formas en los circuitos equivalentes, las cuales son utilizados frecuentemente para el análisis de redes, incluyen los resistores en paralelo y en serie, entre otros. En cambio, aquí solamente en impedancia compleja se va a dar en serie. Por eso está este cuadro comparativo allí. También, como ustedes ven, en este cuadro, la impedancia compleja puede referirse a la técnica importante para manejar circuitos en corriente alterna en múltiples componentes. También en el segundo plano complejo con resistencia a largo de un eje real. Entonces se tratarán con números imaginarios, las reactancias, los condensadores, la inductancia, con lo que estoy nombrando los números complejos. La impedancia equivalente viene dada ahora para hacer la diferencia en los elementos pasivos, que son los que nombré anteriormente, la resistencia, la bobina, el condensador, y eso se obtiene una impedancia equivalente tal como una resistencia equivalente en los circuitos de corriente continua. Por eso es importante usar esta impedancia equivalente. ¿Para qué? Para, si tienen un circuito con bastantes componentes o en conexión en serie, paralela, varios componentes,
usando una impedancia equivalente, pueden reducir ese circuito y hacerlo más fácil, realizar los cálculos más fácil porque lo reducen y hacen las mediciones de voltaje, de corriente, menos engorroso, no tan largo. Ahora, tenemos que hacer que calcular la impedancia equivalente de un circuito es obtener la impedancia de cada elemento con el número complejo y luego realizar las asociaciones serie, paralelo, paralelo, serie, tal como si fueran resistencias, pero realizando operaciones matemáticas correspondientes con estos números complejos. Como vieron, yo estuve nombrando a cada rato los números complejos porque si no recuerdan, repásenlo o ténganlo presente, investiguen sobre esa parte para el manejo de esos parte matemática, porque eso en la parte de laboratorio de electrotecnia lo van a necesitar. La corriente y voltaje de la resistencia viene dada por un pequeño, cómo es conectar un amperímetro en un circuito, lo que se deduje acá abajo. Siempre un amperímetro debe conectarse en serie. No se puede conectar en paralelo porque lo quemarían o lo dañarían. Debe conectarse en serie. El amperímetro, como usted observa, aquí está el suministro, va en serie para acá, va y mide el bombillo. Da la medición, el bombillo enciende. En cambio, cuando vamos a usar un voltímetro, vamos a usar un tester, así llamado también, se coloca en paralelo. Teniendo en cuenta que cada en la corriente alterna, si coloca la punta roja o la punta negra en distintas posiciones, no va a pasar nada porque no tiene polaridad la corriente alterna. Ahora bien, en la corriente continua sí van a tener que tener cuidado en cómo medir. Pero si es positivo el cable rojo, tiene que ir con el positivo rojo del tester o multímetro. Igualmente, en la medición del amperímetro tienen que saber conectando que la serie, pero que vaya con el positivo. Con positivo, no alternado, porque no daría una medición como es. En la parte de corriente continua es delicada la conexión, es más, hay que tener mucho más cuidado. Ahora bien, tenemos la relación entre corriente, voltaje, resistencia que se expresa en la ley de Ohm. La ley de Ohm es la más usada sea en electrónica, sea en electrotecnia, sea en distintas materias donde tengamos voltaje, donde nos encontremos corriente, donde nos encontremos resistencia. Allí se puede dar la determinación que la corriente fluye por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Siempre que la resistencia sea, por ejemplo, que está dado allí una resistencia de 1000 ohmios, un voltaje aplicado de 200 voltios y una corriente que se hallaría despejando la ley de Ohm, corriente igual a voltaje sobre resistencia, me da el 0,2 amperios, el resultado de determinamiento no efectivo. Ahora, cuando vamos a hablar acá en la parte de electrotecnia, esto más que todo en la parte de electrónica, cuando es la parte de electrotecnia, ya no va a ser una R, acá ejemplo, sino una impedancia. Entonces allí la fórmula quedaría I es igual a B sobre la impedancia y hallaríamos por el triángulo de los fasores la corriente, ¿cómo quedaría? B sobre Z, si es la impedancia, letra Z, y nos daría el valor de la impedancia en la parte de electrotecnia. Ya siguiendo con la parte de potencia eléctrica y sistemas trifásicos, tenemos eh, la potencia activa. La potencia activa, ¿qué es? La potencia de un circuito que aprovecha como potencia útil y también se conoce como potencia media. Se debe básicamente a la potencia consumida en los receptores resistivos, aunque sobre esto ya haremos alguna aclaración más adelante. Por lo menos la fórmula de la potencia es igual a B por I por el coseno de phi. La potencia trifásica es un concepto muy importante dentro del tema de potencia eléctrica. En la potencia trifásica es aquella potencia que se encuentra en una instalación eléctrica con tres fases y
tres corrientes alternas. De ahí surge el nombre de la conexión potencia eléctrica. Estas instalaciones, cuando ustedes pueden encontrarlas fácilmente en fábricas, en grandes empresas, en viviendas también algunas, donde tenga voltaje trifásico, que comúnmente no, Corpole no permite, sino corriente bifásica o monofásica. Ya la trifásica es para los comercios, industrias, fábricas, así ya con edificaciones de envergadura, pues. Entonces, las instalaciones las podemos ver, por ejemplo, en el día cuando se mueve un motor para encender un bombillo también, la corriente alterna, o al cargar nuestro móvil, allí está esta potencia activa. También se utiliza tanto en circuitos DC, corriente directa, como en AC, corriente alterna. Y la fórmula con P es potencia, P es voltaje y es corriente, amperios. El coseno define el corriente que circula en dicho elemento, expresada por el coseno del ángulo de fase que forma la tensión de corriente en dicho elemento, expresado en grados. También tenemos la potencia igual I cuadrado por R, potencia B cuadrado sobre R, y que la B es voltaje, la R es el valor de resistencia. ¿En qué unidad? En ohmios. Ahí tiene la fórmula. Igualmente les quería recordar que esta diapositiva yo la dejo en el aula para que ustedes la tengan como material de apoyo. También tenemos ahora la potencia reactiva, que esta potencia reactiva es uno de los componentes de potencia de un circuito de corriente alterna que tiene su origen en el cambio de fase entre el voltaje senoidal y forma de onda corriente. Esta potencia reactiva también se presencia en los circuitos de corriente alterna en bobinas, en los condensadores, así como en los generadores. Se designa la letra Q y se mide en voltiamperios reactivos o en la expresión. Aquí tenemos la fórmula Q igual a V, voltaje por corriente y por el seno de phi. Q, como dijimos, la potencia reactiva medida en bar, V es la tensión del elemento, medida en sus unidades de voltios, la V, y la corriente es amperios, su unidad es A. También el seno de phi es el seno del ángulo que de desfase que forman la tensión de corriente en dicho elemento, expresado en grados. Acá tenemos la potencia reactiva que aparece con sus dos expresiones, Q igual a I cuadrado por X u L, cuando estamos hablando de bobina, y Q es V cuadrado entre X sub L, despejando. En los condensadores, Q es igual a E por el condensador, que es X sub C, y V cuadrado por entre sub C. ¿Qué es X sub L? Como lo dije, es la reactancia inductiva en ohmios de la bobina y la reactancia capacitiva en ohmios del condensador, es X sub C. La potencia aparente o compleja es la que el circuito del corriente alterna es la suma vectorial de las potencias activa y reactiva de dicho circuito. Se designa con la letra S, al igual que la aparente. También esa potencia viene dando forma en la parte de potencias esenciales que existen dentro del concepto de física en la aplicación del campo de electricidad y la corriente alterna. Incluso podría decirse que hasta ahora incluye hasta como la energía eléctrica, un suministro en nuestro hogar, que es lo que manda Corpolé. Entonces la potencia aparente también se llama potencia compleja. Esta puede ser en el sistema de transformadores o equipos electrónicos como ordenadores, frigoríficos, aparatos de aire acondicionado, entre otros. Acá está la fórmula. Su unidad es voltioamperios. De su A, la expresión dicha potencia es S igual a P más o menos JQ, voltiamper. Aquí ya entran números complejos la fórmula, y no hay que confundir la potencia aparente con la que representa el circuito o el módulo en los fasores. Existe una forma de calcular la potencia compleja mediante el producto de la tensión que soporta el elemento, que es el conjugado, y es la siguiente. S es igual a B por la I asterisco es el conjugado, y ese asterisco conjugado de corriente que circula por el elemento en amperios. El conjugado de un número complejo es aquel que mantiene su módulo, pero el argumento no cambia. Eso es cuando estoy aplicando que debe manejar muy bien la calculadora a la hora de hacer estas partes de números complejos, cuando tiene que ser conjugado, y parte de allí que ahí va a dar, el ángulo cambia de signo, todo eso tienen que notarlo allí.
El A es la potencia aparente, la B es la tensión que soporta en voltios, también el valor de corriente es I. Viene aquí, como ustedes observan lo que estamos mencionando, cuando es el conjugado, la I asterisco, si es un 20 con un ángulo de 45 amperios, va a ser I con un 20 menos 45 amperios, el conjugado. Tenemos ahora el factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Acá les digo unas fórmulas donde aparece cuando te hablaba del triángulo, S es U por I, esta es la fórmula de potencia activa y potencia aparente, donde entra y se deduce, se simplifica y coseno de phi se hace el cambio de variable, pues va entre esto y me da esto que tenemos acá abajo. Ya reducida la ecuación o la fórmula, el factor de potencia o coseno de phi es la relación entre la potencia activa en kilovatios, la fórmula, y la potencia aparente en kilovatios, vean, kilovoltios amper, que es K sub A. Se describe la relación entre la potencia de trabajo real o la potencia total consumida. Por eso es que los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Ejemplo, cuando la transformación de los siguientes, cuando estamos hablando de energía luminosa, una lámpara o una calorífica es el radiador o una plancha, o motriz cuando es mecánica, un motor, o cuando es sonora, un timbre. ¿Qué se logra ahí? Que se mejore el factor de potencia. Al mejorar el factor de potencia en una instalación eléctrica se hace mucho más eficiente el consumo de energía. Y además se obtienen los siguientes beneficios técnicos: reducción de la por generación, por transporte y distribución y energía eléctrica en una red pública. Es mucho más económico en ese sentido y de mejor traslado. También tenemos ahora lo que es un sistema monofásico y una fuente trifásica. La corriente monofásica, corriente eléctrica, es aquella. Cuando es monofásico estamos hablando de una sola fase con un neutro, y esto viene utilizado comúnmente en la distribución de la iluminación en los hogares o en las industrias o comercios, y pequeños motores eléctricos de 110 voltios o una calefacción de una ducha que coloquen en algún baño para que salga el agua tibia. Una ducha eléctrica de 110 ya sería esto un sistema monofásico. Ya un sistema trifásico se trata de un sistema operativo de distribución o coproducción de consumo de energía eléctrica integrado por las corrientes alternas que posee las tres fases, como ustedes aquí en la frase. Cuando es monofásico, una sola gráfica. Cuando tenemos las tres fases, tenemos tres gráficas. Fase uno la de color morado, fase 2 la de color rojo y fase 3 la de color azul. Están desfasadas 120 grados y tenemos esa pequeña diferencia, y donde a veces se tiene que ver que cuando se conecta algo en corriente trifásica o un sistema monofásico, ¿cuál sería más ideal? La pregunta que podemos darnos es que si se hace, ¿dónde se hace más consumo? ¿En monofásico o trifásico? En cambio, las sus tensiones normalizadas pueden establecerse entre 220 y 230 al ser monofásicos también, pero la corriente que se inicia gracias a un solo cable o un voltaje no varía. En cambio, la potencia de los electrodomésticos monofásicos en 220 consume menos energía, que permite un mayor ahorro en la facturación de la electricidad. Por eso mayormente ya los equipos electrónicos ahora vienen multivoltaje, que son de 90 voltios a 220 voltios. Hay unos que vienen así, trabajan de una vez como en los dos voltajes, sea en 220 o en 110. Por eso ya queda a la disposición de la persona o los que van a instalar estos equipos electrónicos, que tenga la opción de conectar al 220 para un ahorro mejor de la electricidad, es menos consumo. Consume más, es más fácil. En trifásico o bifásico se consume menos electricidad. Tenemos ahora la corriente de línea, que es la que circula en los conductores. La tensión de línea es la que existe entre dos conductores. La corriente de tensión de fase es la que corresponde a cada elemento del sistema. Y la conexión delta
y corriente de fase coincide con la corriente de línea. Esto, ahí vamos a hablar ya de, corriente, de la conexión delta y la conexión estrella. Tenemos que un sistema trifásico de tensiones se dice que es equilibrado cuando sus corrientes son iguales y están desfasados simétricamente. Cuando alguna de estas condiciones anteriores no se presenta, entonces las tensiones del sistema se dice que es equilibrado y un sistema desbalanceado. Se utilizan estos sistemas, tenemos como ejemplo en los generadores, utilizan centrales eléctricas, son los trifásicos, ya que la conexión de la red eléctrica debe ser trifásica, excepto en las centrales de poca potencia. También la trifásica se utiliza mucho en la industria y donde las máquinas funcionan como motores para esta tensión. En una instalación de energía solar fotovoltaica doméstica, la más habitual es la que está conectada en un sistema monofásico. Sin embargo, existen kits que proporcionan una corriente trifásica. Hay dos tipos de conexión, está la de triángulo y esta es la conexión estrella. El neutro es el punto de unión, por lo menos acá estamos conectándolo en triángulo y se utilizan para la conexión de motores de inducción, alternadores y transformadores. Por ejemplo, los motores tridimensionales tienen tres bobinados independientes para cada fase. Acá entra la intensidad de corriente alterna en una corriente eléctrica que circula por una zona de unidad de tiempo, que suele ser denominada con la letra I. Los senoides entraría que para qué en estas ventajas que tengo acá, para qué nos interesan estas funciones senoidales. Aquí entra lo que, por qué son de mejor estas funciones, porque es fácil de generar y transmitir, vuelvo y repito, también porque se usan transformadores que podemos cambiar el nivel de voltaje de corriente, disminuyendo las pérdidas y la transmisión en efectos resistivos en los distintos conductores, donde por ahí pasa el voltaje y la corriente. También por una señal periódica que puede representarse por una suma de senoides mediante una serie de Fourier, la herramienta matemática básica de analizar funciones periódicas a través de la descomposición de una función o una suma intencimal de varias funciones senoidales. Como ustedes observan, también ven esta función senoidal que es fácil de manejar matemáticamente con la que es el seno, coseno, y aplicar a entidades de matemática y simplificar en este análisis matemático. Por lo menos la potencia trifásica, como la estaba nombrando allá, es aquella potencia que se encuentra en una instalación eléctrica de tres fases, tres corrientes alternas, de ahí surge su nombre. Acá la volvemos a ver la figura que vimos anteriormente, donde entra en esta primera fase, está la potencia activa, relativa y potencia aparente, y después la suma de la potencia total es la suma de todas las potencias, multiplicada por los cosenos de phi, la corriente que existe en cada una de ellas, y así se halla la potencia total de un sistema trifásico. Los fasores vienen desfasados 120 120 grados, y el sentido debe ser antihorario. En cambio, esa es una de las recomendaciones o leyes que deben existir. La diferencia en generador de energía monofásico tiene que un solo devanado a cargo de generar energía eléctrica, de generar energía eléctrica, entonces obviamente viene la consecuencia de que cada vuelta del rotor o generador habrá una producción de tres voltajes alternos llamados fases, obviamente estarán eléctricamente desfasados, como lo dije, con respecto al neutro 120 grados. Estos voltajes, como en el caso monofásico, obedecen a la función seno y coseno. Ya llegando ya casi al final, voy a nombrar lo que es el sistema eléctrico de potencia, que este sistema eléctrico de potencia nos permite que la energía eléctrica con una calidad adecuada para manejar nuestras vida diaria, lo que es la conexión de los equipos electrónicos, que es la corriente que nos entrega Corpolé. Acá ustedes observan que es un conjunto de dispositivos que convierte la energía en una forma primaria, en energía eléctrica, y la transporta y la distribuye, como observan, acá está el embalse, sale a un banco de transformadores, hay una subestación interna en la misma represa, o hidroeléctrica,
la hidroeléctrica y se va por las distintas torres que llevan unos voltajes bastante altos, 400 kilovoltios, tienen 13,8 kilovoltios algunas, hay tensiones hasta de 700 voltios. Estas razones históricas existen porque eso lo generan la hidroeléctrica masa por la turbina al generar, al rodar la turbina con la presión del agua, genera esta electricidad que además, como por eso se llama sistema eléctrico de potencia, se va adecuando a las necesidades del usuario, las necesidades que se necesita corriente trifásica, bifásica, monofásica. En la subestación es la encargada de reducir los voltajes o elevarlos en el caso de que llegue un voltaje más bajo. Y también están los transformadores Paumaute, que son los que van se encuentran en el suelo y puede colocárselo a un supermercado, un ejemplo, a un edificio, un centro comercial, y allí donde entra y regula estos voltajes y los manda ya estabilizados según como venga también de la transmisión, este voltaje, claro está. Porque si viene deficiente, pues ya estos transformadores, algunos optarán en elevarlo, pero van a trabajar forzadamente. Por eso aquí en Venezuela nunca vamos a encontrar las cargas eh, equilibradas, siempre están desequilibradas. Bueno, ya llegamos al final. Acá les dejo los videos referenciales. Todos estos videos también, como ven acá, del tema que hablé de la corriente alterna. Aquí está la parte de potencia. También lo voy a sacar todo esto en documento Word. Aquí lo voy a subir a la plataforma. También le voy a subir el material de apoyo. También tengan en cuenta cuando envíe la actividad sumativa uno de que les den el tiempo correspondiente para que no difieran la nota y la ponderación de la otra. También que si hay que aplicar algunos tics o normas APA o algo que yo les dicte allí para realizar la actividad, pues tenganlo en cuenta y si quieren profundizar más o buscar más información, pues también pueden hacerlo para que la actividad quede realizada bien. Bueno, yo me despido, nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.